Sonic, el erizo de antaño que marcó toda una generación de videojuegos, teniendo sus clásicos que resultó ser un auge y gigantesco paso para el perpetuo aprecio que su comunidad de fans le tiene. De la misma manera, Sonic es un personaje que pasó a muchas dimensiones, lo que podemos determinar las numerosas aventuras que ha vivido como un individuo libre de cadenas que tratan de atarlo. Por lo tanto, repasaremos su historia como personaje, más quiero avisar que los juegos del que es prota y partícipe serán los que personalmente se consideran los más relevantes, cuya participación resultó ser sustancial para su evolución como personaje, ya que el personaje en sí tiene un extenso catálogo de juegos y hablar de cada uno de ellos en lo que respecta a participación sería tedioso y eterno en terminar. Así que sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Sonic, solo se sabe que él nació en Christmas Island con una habilidad anormal de correr a super velocidad, pero su amor por la aventura eventualmente lo llevó lejos de su casa. Desde entonces ha pasado su vida viajando por el mundo, impulsado por su espíritu inquieto, en busca de aventuras para satisfacer su sed de emociones. Sonic corría en la vasta amplitud de Green Hill, hasta ver que Evo Robotnik empezaría a secuestrar a los animalitos que residían pacíficamente en dicho hábitat, por lo que Sonic no dudaría en emplear su aventura dando inicio a una de sus mayores rivalidades, y de esa manera, corriendo los alegres pastos verdosos de Green Hill, salvaría a los animales. Marvel Zone con sus trampas y la incertidumbre de dar un paso en falso. Lo mismo con Labyrinth Zone, solo que aquí su talasofobia daría nacimiento en este icónico lugar. Starlight, siendo como resultado un paseo por las nocturnas calles de las que Sonic bien podrá tomarse un descanso después de lo que vivió. En esa misma linealidad en su aventura, ha enfrentado a los famosos badniks como al propio Dr. Evo Robotnik con una maquinaria armamentística diferente para doblegarlo, mas en ese mismo lapso de superación de cada acto, se daba el lujo y oportunidad de tener una Chaos Emerald, gemas que albergan un misterioso e inconmensurable poder. Dado a ello, esta aventura dio como resultado la salvación de todos los animalitos cautivos por el Doctor. Ahora, en Scrap Brain, uno de los mayores laboratorios de Evo, Sonic tendría su último enfrentamiento con el Doctor, cuya victoria sería un tanto reñida, solo que después de frustrar sus planes y haber rescatado a todos los animalitos, su aventura apenas daría comienzo, debido a que las Chaos Emerald se movilizaron a una dirección que Sonic tentado no dudó en seguir su pista. La razón por la que las Emeralds guiaron a Sonic es porque un pequeño planeta acaba de ser encadenado a manos del Doctor en el lapso de tiempo en que Sonic disfrutaba de su victoria. Evo Robotnik era un hombre muy ocupado y al mismo tiempo de planes de respaldo y de anticipación en caso de fracaso jamás previsto por adversidades no predichas, por lo que el poder aprovechar el encadenamiento de Little Planet le permitirá ejecutar su siguiente plan. Sonic también llegaría al lugar debido a la guía misma de las Chaos Emerald, y de esa manera, lucha tras lucha con Robotnik, conocería a una eriza que terminaría raptada a manos de su contraparte robótica, Metal Sonic, ya que resulta que Little Planet está desligado absolutamente de las leyes de la física y el tiempo es una de ellas, por lo que mientras que Sonic iría tras él, el Doctor aprovecharía en crear su versión robótica dado a los datos que él ha recopilado en su primera aventura, y de ese mismo modo, superando toda adversidad que se presenta en Pulp Trip Panic, Collision Chaos, Tidal Tempest, Quartz Quadrant, Wacky Workbridge, Stardust Speedway y Metallic Madness. Sonic era alguien que se autopercibía como alguien cuya ayuda era incondicional, y si el planeta era un factor el cual salvar, no dudaría en encontrar todas las Time Stones, cuyas piedras son sustanciales para la liberación del planeta, y su icónico enfrentamiento con Metal Sonic, quien tenía cautiva a Amy Rose, resulta ser salvada después de tremenda carrera que se echaron en busca de su supervivencia, alcanzando a frustrar una vez más los planes del Doctor, salvando así al encadenado Little Planet, cuyas mismas cadenas optaron en desaparecer tras salvar heroicamente a la pequeña Amy, quien terminó perdidamente enamorada de él. No había día en que Sonic dejara de correr, y un día conocería a un zorro quien era emblema de burla de su especie por tener dos colas. De manera efímera y sin perder su propio estilo, Sonic los pone en su lugar, provocando la inspiración e incentivo en Tails en seguir sus pasos, presentándose en algún punto de su aventura con Sonic. Tails iba a una aventura más con Sonic al enterarse que una vez más Evo Robotnik daba inicio a un malévolo plan suyo que comprometería la vida de los demás, por lo que Tails no dudaría en seguirlo. ¿Por qué dejó que lo siguiera? Los seres corrientes ven defectos y seres como Sonic ven ventaja,
Lo que hizo Sonic fue darle un empujón a Tails tras ver la enorme ventaja que podría usar con sus dos colas. El concepto salvar no solo significa dejar a alguien fuera de peligro, sino crear mismos incentivos en que ésta pueda alcanzar a un nivel nunca antes visto por esa persona, y eso es lo que hizo con Tails al notar que él puede descubrir su latente sentido de la aventura, y de ese modo, mientras recolectaban las Chaos Emerald, Sonic ayudaba a Tails a descubrirse a sí mismo superando toda clase de adversidad que se presentaba en su trayecto, como evitar las fuertes sustancias de Chemical Plant, los inflamables combustibles que formaban los ríos de Oil Ocean, incluso permitiéndole pilotar su avión al descubrir de su alto conocimiento de aviación y el intelecto equiparable al del Dr. Eggman. Llegó un punto en que Sonic no quería arriesgar la vida del amigo que acaba de hacer, debido a que la batalla final que se encontraba en el espacio, método de las que se apañó para llegar allí, la Dead Egg, porque las cosas eran entre él y el Dr. Ivo Robotnik. Y lo curioso de este enfrentamiento, tanto a nivel narrativo como jugable, la dificultad de esta lucha estaba claro dado los golpes que el Doctor daba con el Egg Robot. El tiempo y esfuerzo que Sonic empleó conllevó su caída, que en el proceso optarían convertirse en Super Sonic, una nueva forma que descubriría tras descubrir que el poder de las 7 Chaos Emeralds puede ser absorbida por seres que puedan soportar su poder adoptando tales supremas formas. En esa misma aventura que daría fin Sonic aún no estaba concluida, debido a que Sonic hizo que la Death Egg cayera, y eso no significaba que era el fin de tal travesía. Él ya conocía al Doctor, él siempre tenía un plan de respaldo por si el plan original llegara a fallar. Sonic no necesitaba ponerse el ala del avión dado que su super forma le permitía volar. Tails, manejando el tornado, y el Super Sonic con esa misma habilidad se dirigían a Angel Island, donde el Death Egg se estrelló, y al momento de adentrarse a la flora de dicha isla, de un imprevisto golpe su super forma fue desactivado a manos de Knuckles, seguido de perder las Chaos Emerald y tener que recuperarlas. A partir de ese entonces, recurrentemente sus pasos se verían altamente interrumpidos por las altimañas del Echidna, que empleaba para retrasar a Sonic y Tails, y esto lo hacía una y otra vez. Sonic y Tails dieron grandes avances en su objetivo de detener a Ivo Robotnik, pese a los retrasos que Knuckles ejercía en ellos. Tras ir en las más bajas profundidades de Lava Rift, Sonic y Tails encontraron un palacio escondido en el que Knuckles los estaba esperando para una lucha. Sonic no tuvo más remedio que poner fin a este tedioso ciclo cuyo desconocimiento yacía en su mente del por qué Knuckles trabajaba con alguien como Ivo. Pero esa lucha no era más que una distracción para que Ivo Robotnik robara la Master Emerald, la cual esta gema se encargaba de atenuar el ilimitado poder de las Chaos Emeralds por un fin correcto. Knuckles, al ser traicionado, se vería obligado de hacer una tregua con Sonic a causa de que sus objetivos parcialmente coincidían, guiándolos a través de un santuario situado en los cielos, alcanzando a Ivo Robotnik rumbo al espacio tras reconstruir una vez más el Death Egg. Esta vez Tails iría explorando las entrañas del Egg hasta llegar a Ivo Robotnik, que este no dudó en dar su último ataque, del que Sonic y Tails supieron lidiar inteligentemente, pero como último ataque de verdad fue el momento en que Ivo Robotnik usaría el poder de la Master Emerald en contra del erizo y el zorro, que a duras penas pudieron con él, recuperando la misma gema que Knuckles ingenuamente perdió. Tails se encargaría de escapar e ir por el tornado posteriormente, mientras que Sonic optaría en adoptar su super forma para derrotar a Eggman en una nave cuyo armamento era inútil en contra de Super Sonic. Dando fin a su travesía y recuperando la Master Emerald. Con toda esta odisea que Sonic vivió, ha ganado una verdadera amistad, una rivalidad y una pretendiente. Con respecto a Tails, Sonic es consciente de sus capacidades heroicas y la experiencia le ha hecho ver que posee debilidades, vulnerabilidades, por lo que apoyarse en amistades no estaría de más para él. Con Knuckles algo parecido, más que una amistad es una rivalidad de la que Sonic respeta bastante, permitiéndole mantener su humildad, ya sea que pierda o gane. Y con Amy, él también está consciente de que Amy está enamorada de él, y hacerlo a un lado sería innecesario, lo cual ello hace que la reciba de la misma manera que con Tails. Pasa una ligera cantidad de años. A Sonic le pegó el estirón, llegando a tener ocasionales visitas a Station Square. La policía había detectado actividades anómalas en las urbanas calles de la ciudad, y ese era Chaos en su primera forma. La policía no pudo hacer mucho que se pueda para detenerlo. Sonic, en cambio, lo único que hizo fue ahuyentarlo con su nueva habilidad adquirida, el Homing Attack, un ataque teledirigido que Sonic realiza con mucha más precisión con tal de que impacte con sus enemigos. Dado a los culminados hechos, las cosas estarían pausadas hasta nuevo aviso.
Al siguiente día, mientras Sonic estaba relajándose, a lo lejos puede ver a Tails con un nuevo avión a punto de ser estrellado dado que el motor no daba para más, lo cual eso hizo que Sonic se movilizara por Emerald Coast, evitando toda clase de adversidad hasta socorrer a su amigo que afortunadamente salió ileso después de semejante caída. La razón por la que Tails visita a Sonic fue para mostrarle cómo usaba una Chaos Emerald para su motor de avión, pero la cosa está en que no calibró lo suficiente para que pudiera soportar ese excesivo poder que emana, lo cual sería muy difícil seguido de invitarla a su taller ubicado en Mystic Rings. Al llegar a las afueras del taller, Eggman, más fácil decirlo de esa manera, los estaría esperando para dar su presentación y atacar directamente. Eggman sabía que derrotar a Sonic de esa manera sería básicamente imposible, pero lo que el erizo no contó fue que Eggman utilizaba ese patrón de ataques para tener la oportunidad de arrebatarle la Chaos Emerald y dársela a Chaos para que se alimente de ese poder, adoptando ligeramente una evolución en su forma física. Luego de dar su monólogo de querer encontrar a todas las Chaos Emerald, Sonic y Tails tendrían la tarea de adquirir el resto de ellas antes de que Eggman lo haga y permita que Chaos evolucione en muchas más formas. Cuando todo se calmó, Sonic usa convenientemente una llave que estaba en la entrada del taller de Tails para que lo utilizara y tenga acceso a una zona en Mystic Rings. Un acto cuyo nivel fue uno de los más nostálgicos de todo el juego, Windy Valley, una zona montañosa con muchos tornados que reñidamente logran adquirir la Chaos Emerald. Por lo que es fácil asumir que Tails ha inventado un radar que detecte la energía que desprenda una Chaos Emerald cercanamente, porque hay que decirlo, Sonic Adventure podrá ser uno de los videojuegos más jugados y mejor valorados por su comunidad, pero a nivel narrativo no se nota mucho el esmero en querer incidir en su historia, puesto que es sosa, intuitiva e incluso casi predecible, pero se entiende que su historia es entrañable como tal, pudiendo mejorarse puesto que su potencial es alto, debido a que el Sonic Team en ese entonces estaba experimentando aún con el erizo con la finalidad de encontrar su esencia definitiva. Ahora, el siguiente acto cuya ubicación de la Chaos Emerald se detectó fue en un casino inexplicablemente, en el que Sonic tenía que recolectar 400 anillos, obteniendo la Chaos Emerald, pero lo que nunca esperaría fue que Eggman lo sorprendería haciendo que la soltara, suscitando una victoria más para el cara huevo tras dormirlo a él y a Tails con un gas. Sonic y Tails todavía tenían una oportunidad, y esa era una Chaos Emerald detectada en montañas nevadas cuyo alcance Sonic lo tomó como un paseo en el parque. Todo esto ubicado en una parte de Mystic Rings, pero con lo que jamás se toparía fue, no era Eggman, sino Knuckles, que por alguna razón desconocida intentó atacar a Sonic, y mientras se daba dicho enfrentamiento ocasional como muchos, ellos privadamente sueltan las Chaos Emerald que habían encontrado en sus aventuras individuales, siendo el momento perfecto en que Eggman aparecería en arrebatárselas y dárselas a Chaos, poseyendo ahora 4 de ellas, adquiriendo una forma más grande. Este enfrentamiento estuvo un tanto reñido, dado que para Sonic le fue difícil de roer, más cuando el lugar donde enfrentaba a Chaos 4 era en agua, un hábitat del que Sonic no acostumbra en correr y merodear. Luego de ello, Eggman podrá ser malo haciendo entradas, pero para hacer despedidas sí que sabe planearla, y eso se puede ver en el momento en que estrena su famoso Egg Carry, en el que pudo bien escapar. Tails demuestra cómo invierte su tiempo en hacer que su patio se transformara en una pista de aterrizaje, cuyo inicio de viaje darían en busca de Eggman y las Chaos Emerald, pues en su intento de infiltrarse en el Egg Carrier, el avión se vio severamente dañado y acribillado por las defensas propias del transporte de Eggman, provocando que Sonic cayera en Station Square, alejándose de la trayectoria de caída del tornado pilotado por Tails. Tras la recuperación de esa caída, jamás contó toparse con Amy pensando que lo iba a acosar como de costumbre, pero resulta que Amy necesitaba que Sonic cuidara de un pájaro, impresión de la que jamás contó con que Amy le pidiera ese favor. Como Sonic no tenía noticias del paradero de Tails ni cómo ubicar a Eggman, lo mínimo para ello que pudo hacer fue ayudarla con ese problemilla. A medida que caminaban en las calles de Station Square, convenientemente para Amy, llegó a sentirse tentada por un parque de diversiones donde las parejas entraban con ofertas y todo, y Sonic tenía el trabajo de encontrarla debido a que se fue muy rápido y no le dejó explicarle. Sonic se adentra buscando en todos los rincones del parque, no pudo encontrarla, no hasta verla en las afueras de la ciudad, hasta notar que un robot que la estaba persiguiendo por mucho tiempo provocaba su huida, haciendo que Sonic tratara de socorrerla hasta llegar nuevamente a Mystic Rings. Al momento de llegar y tratar de ayudarla, fue el momento perfecto en que el Carrier abdujera a Amy junto al robot, que la cazaba de manera oportuna, dejando a Sonic con las manos vacías. Claro que Sonic no iba a quedarse ahí sin hacer nada, haría todo lo posible con tal de alcanzar el Carrier, ya que también era
tras oportunidad adicional de detener a Eggman. Dado el intento de poder infiltrarse al vehículo volador pese a los obstáculos que lo retrasaban, no pudo lograrlo, pero para su buena suerte, Tails, con el tornado reparado y con una mejora en la avioneta misma, ayuda a Sonic a tratar de infiltrarse en el Egg Carrier, solo que la ofensiva que Tails orquesta en esta ocasión fue más efectiva y eficiente, permitiendo evadir toda defensa del transporte de Eggman, concediéndole sin problema alguno estar en su superficie. Pasando por los peligrosos mecanismos del Egg Carrier, por fin encontraría a Amy confrontando a Eggman, quien le quita el pájaro que poseía una Chaos Emerald de forma desapercibida, aprovechamiento del que se inclina en irse, dejando a Gamma a cargo de exterminar a Sonic. El erizo azul no tuvo problema alguno en inmovilizarlo y alistarse para asestar el golpe final para su destrucción como cualquier otro Batnik, pero Amy no dudó en intervenir en el camino de Sonic rumbo a su destrucción. Esta le explica que Gamma era un robot que resulta ser alguien incomprendido, mencionándole que le ha ayudado e incluso salvado. Sonic sin duda cree en las palabras de su amiga. Si hubo un entonces en que Sonic no pudo estar ahí por ciertas causas en la salvación de un amigo y que otra persona haya hecho su trabajo, Sonic sentiría respeto y gratitud hacia esa persona. E irónicamente sintió eso al saber que Gamma fue quien salvó a Amy, ya que lo mínimo que pudo hacer por ella es no acabar con su chispa, que lo mantenía en función todavía. Además, Sonic tenía otras prioridades. Llega donde Eggman, que lo esperaba, a lo que jamás esperó ver que Chaos tuviese 6 Chaos Emeralds absorbidas, teniendo una apariencia mucho más monstruosa. Sonic no duda en poner fin a esta travesía bestial y optar por seguir a Eggman. Al ver que escapaba sumiéndose a una larga caída que hace que lo pierda de vista. Sonic, cayendo en una zona boscosa, nota a su cercanía el cómo unas ruinas empezaban a emerger dando una determinada entrada, intuyendo como si alguien quisiera que Sonic entrara. Sonic, por mero instinto y curiosidad, se adentra a tales ruinas, superando toda trampa que, a comparación de las de Eggman a este punto, estas hacen que la Death Egg sea el paraíso. Al superar los suficientes obstáculos, encontraría un mural donde en su grabado está una bestia la cual parece ser Chaos en una forma definitiva, y en ese mismo momento tuvo una especie de efímera visión sobre un pasado del que conscientemente desconocía en su plenitud, viendo cómo a su alrededor todo estaba en llamas mientras que una Echidna lamentaba las consecuencias de ese desastre. Sonic vuelve en sí, despertando en las afueras de las ruinas, notando a Eggman volviendo a una de sus bases, momento en que Sonic daría fin a ellos, y así fue en su última lucha con el Egg Viper, dando fin a su labor, o eso es lo que se pensaría. Tiempo después, Tails le notifica a un relajado Sonic sobre la noticia de que Angel Island cayó otra vez. Sonic fue a comprobar lo que pasaba y al llegar encuentra a Knuckles y a Eggman tirados en el suelo. Sonic llama a Knuckles y este le explica que Chaos había vuelto y que la última Chaos Emerald que él poseía la robó. En cambio, Eggman se sentía indignado por su traición, por lo que opta en irse. De pronto, cuando iba a dar inicio a su tarea, nuevamente es enviado a esa misma epifanía, donde esta vez sí sabría lo que ocurrió en ese entonces. Sonic presencia cómo la arrogancia del clan que pertenece a Knuckles fue el precio que tuvieron que pagar por herir descarada y estrepitosamente a las criaturas que Chaos protegía diligentemente, el ser que salió de la Master Emerald, quien sin dudarlo acaba con ellos, extinguiendo su raza usando el poder de las 7 Chaos Emeralds. Sonic vuelve a despertar y la tarea que desempeñar era el de recuperar la última Chaos Emerald antes de que Chaos se hiciera aún más poderoso, y Tails sabía muy bien dónde estaba, en el Tornado 2, el avión mejorado, el cual yacía en él la última joya que buscaba, dado que Tails en algún punto de su aventura la recuperó, pero fue demasiado tarde cuando Chaos les ganó en obtenerla. Solo era cuestión de tiempo para que Chaos en su forma definitiva inundara toda Station Square, convirtiéndose en una infernal bestia, según las profecías antiguas que narraban. Chaos era tan poderoso que ni siquiera el segundo Egg Carrier que tenía de respaldo Eggman logró hacerle daño. Tikal, en su forma espiritual, le menciona que Chaos regía mucho su poder de la ira y la tristeza que albergaba en él. El monstruo sabía que, al inutilizar las Chaos Emerald de tal manera, ya no le serían tan útiles, deshaciéndose de ellas. Cada miembro del equipo de Sonic recolecta las Chaos Emerald en sus formas nulas, y Tails redacta que el poder que Chaos absorbió es la carga y esencia negativa latente en cada una, mientras que en ellas mismas aún yacían las positivas, razón por la que Sonic no dudaría en usar las Chaos Emerald a petición de todos para convertirse en Super Sonic una vez más, derrotando a Chaos a pesar de los atroces ataques que ejecutaba. No solo logró derrotarlo, también esa lucha hizo que Chaos recapacitara al ver que los Chao aún tenían un propósito para ser protegidos, momento en que Chaos y Tikal, en agradecimiento, se adentran espiritualmente a la Master Emerald. En
Cityscape ha estado corriendo el rumor de que un erizo ha estado cometiendo estragos por todo el lugar, y Sonic cumple con todos esos rasgos, haciendo que las autoridades enfoquen sus luces a él, y así fue cuando este fue capturado por la compañía Gun, y llegaría un punto en que Sonic se liberaría de las esposas corriendo por todo Cityscape con la persecución que tenía con Gun. Es que de verdad, el caso de Sonic es tan desconocidamente serio que no les importa cometer un enorme desastre sin saber lo que se llevarían en el camino. Con el tiempo que tenía huyendo de Gun, llegó un punto en que la compañía militar enviara una maquinaria pesada con tal de aprender al erizo, misma maquinaria que poseía una Chaos Emerald tras ser inutilizada, y el momento en que un erizo negro, cuya explicación ya tiene esclarecida Sonic, usa de un modo nunca antes visto la Chaos Emerald, siendo este el Chaos Control, pudiendo teletransportarse en cualquier punto del espacio, debutándola de manera famosa, momento en que reconoce que ese erizo tiene su velocidad y su nombre, Shadow, un erizo cuyo presentimiento tenía en que lo volvería a encontrar. Llegó a pasar un día, e inesperadamente Amy se muestra con el afán de liberarlo. En ese proceso de chantaje, Sonic menciona que no estaba de humor para bromas, ya que el erizo impostor es la razón por la que no puede ser libre. Ahora, ¿por qué se dejó entregar por crímenes que no cometió? Sonic está consciente de que puede huir de las cosas, y huir no es su fuerte. Si entregarse implicaba una equivocación, entonces lo correcto para él fue realizar esa acción de dicha manera, dado que, al ser prófugo, también involucraría a sus amigos, mas no quiere eso para ellos. Amy asiente haber visto un erizo negro del que dijo que estaba en la isla, cosa que Sonic, a su propio estilo, insiste en ser liberado para poner bien claras las cosas desde un principio, y de ese modo, escapando del puerto de pájaros militares, a base de ingenio veloz llega a la isla. En su exploración se topa con Shadow, el erizo a quien considera impostor. En ese encuentro se suscita una pelea con un nivel similar al que podían enfrentar. Esto lo llevaron ciertos minutos hasta que Eggman le notifica a Shadow de que la isla iba a explotar en menos de 10 minutos. Sonic alcanzó a escuchar tal información, por lo que dejarían por momentos su lucha y optar en escapar por el tropical y húmeda vegetación de la isla, hasta llegar a Tails justo a tiempo y escapar de la destrucción de la misma. Sonic, Tails y Amy acababan de presenciar cómo Media Luna fue destruida a manos del Dr. Eggman usando una superarma que conllevó ese resultado. Sonic sospechaba que una vez más Eggman estaba usando el poder de las Chaos Emerald para su propio beneficio, a lo que oportunamente Tails revela que podría usar esas mismas propiedades para rastrearlas, todo mientras escapaban de las autoridades por separado. Como Tails no encontraba una señal la cual pueda localizar a Eggman con las Chaos Emerald, pudo triangular la ubicación de una llamada que tenía con el presidente, y tras la irrupción del viaje antes de que la negociación entre ellos finalizara, Tails tiene lo suyo. Okay, let's move it. Y eso lo dirige a una pirámide en un árido desierto donde la señal provenía de dicho lugar. Con Tails hallando una entrada y Knuckles hallando una llave importante, Eggman en persona se interpone en su camino convocando a un golem cuyo propósito era destruirlos, pero Sonic se las arreglaría para derrotarlo, y después de ello usarían uno de los cohetes del lugar para poder ir al lugar donde Eggman disparó esa superarma, el ARC, un centro de investigaciones espacial, teniendo un aterrizaje forzoso, provocando la separación de Knuckles al ver que las piezas de la Master Emerald se esparcieron. Estando dentro de ARC, el plan era simple. Como el ARC tenía escudos demasiado potentes, Tails se encargaría de inhibir el suministro eléctrico, mientras que Sonic, con una Chaos Emerald falsa que Tails hizo, la usaría para cambiar las Chaos Emerald que están en uso para invertir la funcionalidad de tales escudos, para poner fin al plan de Eggman, debido a que usaría ese poder si los habitantes de la Tierra no se acoplan a sus exigencias. Con Sonic a punto de cumplir su papel en la misión, las cosas tendrían un giro inesperado al saber que Amy sería la rehén de Eggman, a lo que Sonic, rápido por donde vino, iría a socorrerlos. A pesar de esos pasos retrocedidos, Sonic nota que Eggman no se andaba con idioteces al ver que Eggman jalaría del gatillo si ve movimientos bruscos. Sonic acepta la petición de que dejara la Chaos Emerald cerca de él, y en el avance de sus pasos fue encerrado abruptamente por una cápsula que, sin saber que fueron grabados dado el acceso que Eggman tenía, supo cuál iba a ser el plan de Sonic y sus amigos, incluso la parte de lo falsa que era la Chaos Emerald. Sin dudarlo ni un segundo, Eggman expulsa a Sonic a una muerte inminente, y lo curioso de esa despedida está en que Sonic no mostró desesperación, no es perfecto, y este acto lo corrobora, porque si nota que sus amigos lo ven morir con toda la desesperación del mundo, ya que si hipotéticamente su muerte se canonizara en este punto, eso haría hincapié en la filosofía de la que se arraiga el erizo, vivir en libertad. Si Sonic moría en ese momento, el gustoso perecería porque sintió haber vivido lo suficiente la vida sin arrepentirse en ningún segundo,
mundo en ese momento. No obstante, gracias a la Chaos Emeralds artificial que Tails creó, con el poder de la velocidad que Sonic poseía, logró canalizar su poder hasta similar, permitiéndole usar el Chaos Control en un prototipo de dicha Chaos Emerald, demostrando los frutos que Sonic ha cosechado con su experiencia, llevándola a Knuckles mencionándole que el deber lo llamaba. Después de su segunda maratón espacial, Sonic una vez más se toparía con Shadow, mostrando el desdén que siempre mostraba, seguido de sentirse asqueado como una criatura como él pudo usar el Chaos Control en una versión inferior de una Chaos Emerald, provocando una lucha más de la que Sonic saldría victorioso. Para luego alegrar a Tails de su supervivencia, notificando el rol que ha desempeñado con tal éxito, destruyendo el cañón del Ark, pues la felicidad duraría muy poco cuando Rush vino a notificar que el Ark inició un nuevo protocolo, y ese era el de una inminente colisión con la Tierra debido a que el Dr. Gerald Robotnik redacta que hombres de la compañía de la que trabajaba extinguieron la vida de su nieta, María, misma razón para la que el proyecto Shadow fue creado por sus manos y modificado para sus fines maquiavélicos. Del mismo modo, una vez que las Chaos Emeralds sean puestas en su control de mando, no habría modo de detenerlo, momento en que todos tendrían que desempeñar un determinado rol para evitar el fin del mundo, y el de Sonic y Knuckles era el de inhibir la volátil energía de cada Emerald con la energía de la Master Emerald. Al llegar, un monstruo les bloquea el paso, en el que la energía de las Emerald era drenada y que cada segundo era vital para evitar la destrucción de la Tierra. Fue entonces que Shadow aparece ofreciéndose enfrentar a su inferior de sí mismo, mientras que Sonic y Knuckles se encargarían de desactivar el protocolo. El Erizo y el Equidna lograron deshabilitar las Emeralds con total éxito, pero con lo que no contaron fue que el Dr. Gerald Robotnik, incluso muerto, resultó ser un gran problema para todos, debido a que el primer espécimen de la forma de vida definitiva fue teletransportada en la parte frontal del Ark para continuar el protocolo en caso de que alguien lograse interferir en sus planes. Es entonces que Sonic y Shadow optarían en convertirse en sus super formas para hacer frente a la bestia, cuyo antagonista deben acabar sí o sí, y así fue. No importa si Sonic compartiera ese poder con alguien, al final la ilimitación del poder de las Chaos Emeralds se mantenía presente, razón por la que lograron detener a la bestia, solo que Shadow dio más de su parte que el propio Sonic, sacrificándose en el acto. Cuando Hacienda Ark muestra su respeto por el esfuerzo y sacrificio de los que puso empeño con tal de ver el supuesto deseo de María cumplirse, cuyo recuerdo le fue implantado. Al principio Sonic vio a Shadow como alguien que quería hacerse pasar por él, pero a medida que lo conocía hasta ese punto, notó que sí tenía su propia identidad, una identidad de la que Shadow todavía no había encontrado, pero Sonic sí la percibía de un modo, misma por la que Shadow no sería un personaje recurrente en su vida, y además porque fue revivido posteriormente. He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. Sonic se encontraba corriendo como un espíritu libre, como de costumbre, hasta que Tails con Knuckles en el Tornado X le muestra un panfleto, el cual era una invitación por parte de Eggman a que viera su próxima arma. A diferencia de gran cantidad de aventuras que haya tenido, él las ha hecho solo, solo que aquí la diferencia está en que ahora lo haría con compañía de Tails y Knuckles. En su aventura, fueron a las Islas de las Ballenas. Yes! Got it. Hey guys. Huir de las antiguas ruinas. Un enfrentamiento con el Egghead. Liberar Gran Metrópolis del control de Eggman. Escapar de la planta caótica. Su encuentro con Amy con la abrupta petición de su unión en matrimonio. Pasar a toda velocidad las atracciones gigantes de Casino Park. Descender por las rampas a altas velocidades. Tener un enfrentamiento con los bandits de Eggman en altas cantidades. Ir al terminal de la estación Rail Canyon. Destruir la base de Eggman en Bullet Station. Otro reñido enfrentamiento con Eggman y sus invenciones. Pasar por un bosque donde habitan animales salvajes en Frog Forest.
Adentrarse en lo más profundo de la jungla de Lost Jungle. Black Frog Summons is known to kill plants. Toparse con Shadow para posteriormente darse cuenta de su supervivencia. Infiltrarse en un castillo misterioso en Han Castle. Huir de él en Mystic Mansion. Más Batniks destrozado. Ir a infiltrarse en el ejército aéreo de Eggman. Destruir uno de sus núcleos. Y finalmente tener un enfrentamiento final con una de las armaduras mecanizadas de Eggman. La aventura del Team Hero no había acabado aún. Metal Sonic se alza para optar por su transformación definitiva, dado que a medida que los héroes estaban atravesando las determinadas adversidades que lo conducían a Eggman, Metal Sonic aprovecharía esos momentos para extraer datos del poder de Sonic, adoptando esa macabra forma, siendo invencible de por sí. Para ello se necesitaría el poder nuevamente de las Chaos Emeralds para hacerle frente. Sonic se ofrecería en detenerlo a sí mismo con Tails y Knuckles, con la convicción de detenerlo. Mientras Sonic, Tails y Knuckles adquirían el poder de las Chaos Emeralds, el Team Rose, el Team Dark y el Team Money se encargarían de distraer a Metal Sonic hasta que el Team Hero obtuviera suficiente poder para enfrentarlo. Y así fue, teniendo el suficiente poder para contenerlo. Neo Metal Sonic no era un enemigo cualquiera, este mostraba determinación y esmero en tener la victoria. Del mismo modo el Team Hero, quienes ponen tanta determinación y diligencia con tal de no ver a este Metal Sonic doblegar y esclavizar a todos los individuos de Mobius, logrando derrotarlo, teniendo otro periodo de paz. I'll be waiting. Durante ese mismo periodo de paz, Sonic descansaba plácidamente en su casa, hasta tratar de ver la hora en su hogar. Descuidadamente toca un misterioso ring, cuya procedencia era desconocida, que hace parecer una genio llamada Shara. Esta genio provenía del cuento de Aladino del libro de las 1001 noches. Esta le narra que sus páginas se estaban desvaneciendo por un genio malvado llamado Eraser Jin, absorbiendo el poder de su libro. Sonic acepta sin sospecha alguna las súplicas de Shara, y antes de dar inicio a su aventura, Shara debía pactar su vinculación entre genio y amo, poniéndole un anillo del que Sonic frotó para dar vigencia al pacto, en el que consistía en que Shara podía otorgarle cualquier deseo, pero deseo simple, adentrándose así en el libro de las 1001 noches. Mientras Shara y Sonic viajaban apenas en la entrada para ir al cuento como tal, no contaría con que Eraser se les atravesaría en el camino. Su conversación estaba dirigida a Shara, mencionándole la petición de que si ya había reunido los 7 rings mundiales. Impertinentemente, Shara le menciona que si existieran jamás se lo contaría. Eraser no toleró esa insolencia de Shara, dándole un disparo del que Sonic lo recibiría por atravesarse voluntariamente. Lo curioso de ese poder recibido está en que la llama en su pecho se extinguiría decrecientemente, dando fin a su vida, por lo que tanto Sonic como Shara, tiempo es de lo que deben preocuparse en ese instante, yéndose en el acto en su visita al rey Shariar. En la búsqueda de los 7 rings, Sonic conoce variantes de sus amigos e incluso su enemigo, quienes ofrecen individualmente su ayuda para encontrar cada uno de los 7 rings mundiales que Sonic debe encontrar antes de que la llama en su pecho se extinga, llegando a enfrentar al primer monstruo de Eraser que Sonic enfrenta. En el transcurso de su aventura, hubo un punto en que Sonic se enteraría de que una vez lleguen a usarse tales rings de alto poder, el usuario tendría que sacrificarse, preocupación que Sonic no permiten abrumarlo porque problemas ya tenía suficiente. Del mismo modo, en el avanzar de su aventura con Shara, Sonic nota cómo Shara muestra tener una actitud muy autocompasiva y de culpa. A pesar de que Sonic le haya salvado de un trágico destino, Sonic le demuestra que no debe sentirse culpable porque él haya terminado de dicha manera y no ella. Sonic fue quien decidió recibir ese crítico ataque por voluntad propia, por lo que en ciertos puntos de su aventura siempre logra hallar de un modo de elevar el ánimo de Shara, quien siempre está culpándose de darle la responsabilidad a alguien cuando ella siente que debe hacer las cosas ella misma. Pero ¿qué creen? Como se dijo, Sonic no salva a los inocentes porque sí, él brinda esperanza, misma de la que los individuos llegan a vigorizarse por ese contagio del que Sonic emana al demostrar el alto valor que tienen sus actos heroicos. A medida de que Sonic recolectaba los rings, sentía en ellos un cúmulo de emociones cuya inferencia los lleva a que estos anillos tendrían la capacidad
de abrir las puertas del infierno, y al momento de tenerlas todas en su posesión, no pensarían entregárselas a Eraser. No, dado que en algún punto Sonic se enteró de su locación, no dudarían en enfrentarlos después de encontrar todos los rings mundiales, lucha de la que Sonic sería victorioso debido a que su primer encuentro se mostró muy confiado, y en esta ocasión se mostraría circunspecto ante tal situación, llevándole ese mismo resultado. Cuando ya tenían acorralado a Eraser, Sonic jamás contó con que Shara lo traicionaría inusitadamente. Sonic no podía soportar la idea de que Shara sea una víctima de Eraser, por lo que usa su anillo esta de poquísimas veces para evitar que Shara causara el fin de las 1001 noches, provocando un colapso en ella, dejándola parcialmente inconsciente. Al final Eraser tuvo lo que quería, y para terminar trató de erradicar a Sonic, que Shara esta vez lo evitaría sacrificándose en el acto, mientras que Eraser absorbía el poder de los 7 rings mundiales, adoptando una forma monstruosa aparentemente al no saber canalizar bien su poder. Por el contrario, Sonic con un par de ellas obtuvo una forma decente cuyo poder terminó por controlar sin que tales conceptos imbuidos en tales anillos corrompan su mente, a diferencia de Eraser en esa forma, y de esa manera se provoca una lucha entre Super Erizo y Genio Monstruoso, del que Sonic una vez más fue victorioso a causa de que usó su fortaleza en su contra. Cuando todo volvió a la normalidad, Sonic aprovechó muy bien las reglas entre Genio y Amo por el bien mayor, por lo que le pide 3 deseos. El primero, la restauración de todo el libro de las 1001 noches. El segundo, la resurrección de Shara. Y el tercero, su encierro eterno en la lámpara por el resto de sus días. Mismas de las que el Genio, aunque no quisiera, cumplió en contra de su voluntad tales deseos del Erizo Azul, dando fin a esta historia tras regresar a su mundo, dejándole una enseñanza a Shara sobre la vida sin tener un rencor alguno. Just let yourself cry. As much as you need to. You'll have plenty of handkerchiefs to help you through it. La siguiente historia a la que Sonic una vez más terminaría transportado mágicamente serían las historias del Rey Arturo. En esta ocasión demostró ser quien era, acabando con una cantidad de demonios del que era rodeado, pero Merlina no le permitió enfrentar al Caballero Negro, de quien daría fin tal batalla, por lo que lo transporta junto con ella a un lugar donde el erizo pudiese ser mejor contextualizado por la actual situación que el mundo sufría. Luego de una presentación, Sonic se pone al tanto de la situación de lo que azotaba al mundo en el que estaba, adquiriendo la información de que aquel caballero era el Rey Arturo, desprendiendo una aura oscura a causa de que tocó la vaina de una espada maldita, la cual terminó corrompiendo su mente, y para contrarrestar a ese poder, Sonic tendría que encontrar una espada sagrada que, al encontrarla, resulta ser una espada que habla del que no es simpatizado por la misma, conocida como Calibur. La conversación entre ellos no pudo continuar debido a que el Caballero Negro no desperdició ni un segundo en encontrar a Sonic, provocando un enfrentamiento que, al final, se pausaría hasta nuevo aviso. Tiempo de que el enfrentamiento haya acabado, Calibur le dice que para poder solucionar este problema habría que ir donde se asienta el anterior dueño del Excalibur, un viaje del que Sonic no tenía opción en emplear, pero a medida de que avanzaba hubo un punto en que Merlina tuvo que irse por asuntos personales, y para colmo encontrarse con un caballero de la mesa redonda del Rey Arturo, Lancelot, un paradigma del que Sonic siente que jamás saldrá incluso estando en un mundo parecido a una dimensión paralela. Es entonces que una vez más se suscita una lucha entre ellos, y en el combate Sonic resulta ser victorioso teniendo su espada como premio, seguido de dejarlo con vida, un acto que posteriormente Calibur le reprendería, dado que eso no es lo que hace un caballero, ya que ese era el problema. Sonic no era un caballero y mucho menos un asesino, era un héroe con un sano y alto ego que busca diversión y vivir la vida al límite. Llegan a un lado donde predominaba una mediana neblina, y entre ella apareció una dama con unas lindas vestiduras y con una voz tenue y dulce, pidiendo amablemente tener una pacífica conversación sobre la situación. En la charla, Nimio, la dama del lago, le cuenta que aquel que le arrebate la Excalibur maldita al Caballero Negro, ese poder corrupto pasará a su siguiente portador, y para ello Nimio necesita poner a prueba a Sonic con 3 simples pruebas que deberá cumplirlas en 3 días. La primera es rescatar a los prisioneros inocentes que se encontraban en la mazmorra del rey. La segunda, mostrar compasión a todo aquel que la necesita. Y tercero, derrotar a los caballeros de la mesa redonda. ¿Cuál era el propósito de esta prueba? Este radica bastante en ver si Sonic es adepto para poseer y resistir el poder oscuro de la Excalibur para poder contener su poder sin problema alguno. Sonic, sin refunfuñar y sintiéndose motivado, da inicio a dicha prueba. La primera prueba le fue un paseo en el parque, aunque no tan silencioso y sutil. En la segunda prueba, daría inicio a su segundo enfrentamiento con uno de los caballeros de la mesa redonda, Gawain.
ya que en el momento de ganar, Sonic vio cómo Gawain mostró una alta frustración al perder desde su perspectiva con un aprendiz, por lo que Sonic a tiempo evitaría su suicidio y oportunidad de quitarle la espada, seguido de preguntándole retóricamente que ¿acaso el propósito de un caballero solamente el de servir a un rey? Y no es el que lo dijo, sino el modo en que lo dijo. Las palabras de Sonic tuvieron un alto poder ante alguien que ha vivido toda su vida sirviendo a una causa en concreto. Los caballeros bien podrán ser contrapartes de sus amigos, pero ahí está el dato: Sonic es quien, ¿por qué? Aunque se desconozca su niñez, el ambiente en que creció influye mucho en el ser. Es por eso que también Shadow resulta ser alguien tan distinto a Sonic pese a sus similares poderes. Sonic ha vivido siendo un espíritu libre toda su vida, mientras que los caballeros de la mesa redonda han vivido toda su vida sirviendo a un rey, aun cuando este se haya corrompido y tenga que servirle incluso en sus momentos más oscuros. Pero Sonic no sería egoísta en compartir sutil e indirectamente una muestra de su filosofía concebida verazmente. I'm out of here. People to save, you know. Y la tercera prueba, sí mostró compasión por alguien, ignorando las exigencias de Calibur de que había de centrarse en el trabajo, pero Sonic reconoce un grito de ayuda cuando lo oye, y de esa forma cumplió todas las pruebas al ver que el niño al que ayudaron era Nimue, la dama del lago, felicitándoles por cuán satisfactorias fueron sus victorias en superar las pruebas. Y de esa forma Nimue mostraría disposición en mostrar cómo enfrentar al Excalibur, revelando que se necesitaría el poder de las 3 espadas de los caballeros de la mesa redonda para contrarrestar el poder de dicha espada. Pero Calibur le advierte a Sonic que Percival, el último caballero el cual enfrentar, es el más letal de todos, un mal movimiento y es erizo muerto, advertencia de la que tomaría como un reto, ya que este siente pasión por ellos, empleando una vez más su viaje. Pasando por las ajetreadas adversidades en una zona volcánica, se toca con Percival, el caballero, el cual es mujer. Lo estaría esperando para un duelo a muerte del que Sonic no toma en serio sus palabras debido a que no pretendía hacer eso con ella. En efecto, no lo hizo al derrotarla, al contrario, justo en el momento en que Percival se quitaría la vida tratando de caer a la lava, Sonic intervendría en salvarla mostrando incondicionalmente su piedad y haciéndola sonrojar, demostrando ser un auténtico caballero. Sonic el erizo, enamorando incluso a las gatas. Sonic poseía las 3 espadas de los caballeros de la mesa redonda y ya era hora de tener un segundo asalto con el rey Arturo. Sin perder el tiempo, llevaría su lucha con él teniendo un reñido enfrentamiento del que Sonic siempre sale victorioso por cuestión de gameplay. En el momento en el que el rey Arturo estaba caído, Sonic aprovecharía en colocar triangularmente las espadas para desvanecer la maldición que atenazaba al propio rey. Sin embargo, inusitadamente este desaparece desprendiendo una nube oscura. Eso lo llevaría a realizar un rápido viaje en consultar a Merlina sobre ese hecho en el castillo cuya ubicación pudo habérsela dado Calibur. Sonic le notifica lo que aconteció en su enfrentamiento. De un momento a otro permitió que Merlina tomara la vaina de la Excalibur para que sometiera a todo el mundo en una eternidad completa oscuridad, debido a que la ilusión que Sonic derrotó no era más que el producto mágico del abuelo de Merlina y que Sonic solo era un instrumento para llevar a cabo su vil plan de controlar este rústico mundo. ¿Es idea mía o Sonic siente atracción por esta clase de féminas? Sonic y los caballeros de la mesa redonda escaparían del castillo antes de su destrucción. Pues estando en un lugar alejado y seguro, Sonic les convence de que había que hacer algo para evitar una catástrofe. Fue ese mismo momento en que Nimue aparecería oportunamente en realizar un plan, en que cada caballero debe cumplir un papel para crear una barrera y evitar que el mundo se vaya al infierno. Y así fue, cada caballero cumplió su determinado papel para que las fuerzas oscuras de Merlina no se extendieran y contaminaran ese mundo, mientras que Sonic enfrentaría a un dragón en su busca. Now that's what I call a battle. Sonic, llegando directo a Merlina, trató de razonar con ella, pero fue inútil. Sus razones partían mucho en su decepción de que las cosas no tendrían un excelente rumbo, y eso logró verlo en el trágico destino que le esperaba a su tierra con respecto al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, conllevando a serias consecuencias, razón por la que quería perpetuar el reino que pretendía crear indefinidamente. Sonic no quería entenderlo porque sus palabras denotan bastante a su negación a aceptar su realidad, porque las cosas pasan con el propósito de tener que pasar. Aunque usted no lo crea, Sonic podrá ser un héroe, y por más rápido que sea, no puede salvar a todos, puesto que Perfect Chaos se llevó tantas vidas en el proceso de convertirse en esa bestia, o como las vidas que se llevó la compañía Gun con tal de tener aprendido a Sonic, cuya decisión suya fue sensata, por la que el erizo se entregó para que más vidas no se extingan por causa suya. Sonic entiende que de las cosas malas se puede sacar algo bueno, siendo un pensamiento del que Merlina no puede asimilar o aprender, puesto que su miedo nublaba mucho su voluntad, su capacidad de analizar su entorno y concebir correctas decisiones. Sonic se arraiga
llega a un pensamiento mucho más esclarecido. Él está consciente de que cada ser vivo tiene una fecha de caducidad, incluso la misma vida la tiene, y a partir del restante tiempo que cada cosa tiene, le permite valorar las cosas y disfrutarlas como debe ser. Es debido a esa simple idea de que las cosas tienen su valor por el tiempo de vida que poseen, misma por la que Sonic aprovecha de forma maximizada la vida. Sonic recibía una de sus mayores palizas, que a pesar de mostrar una impresionante determinación al ver que aquel que ya empezaba a considerar amigo murió por la excesiva magia que Merlina poseía en ese entonces, al no mostrar remordimiento en su acción, cosa que a partir del hechizo de Nimue, la espada sagrada en sus últimos momentos, creo, abrió un portal que hizo que los caballeros de la mesa redonda enviaran sus espadas, para así Sonic combinara el poder de cada una para transformarse en una versión poderosa de un caballero, poseyendo la versión definitiva de la Excalibur, aunque hay que ser franco, este es un obvio calco de los caballeros de Zodiaco. Enfrentamiento final que tendría con Merlina, ya que es esa misma enseñanza que sutilmente le inculca a una derrotada Merlina, dando fin a su labor. En el lapso de tiempo en que Sonic lidiaba con las historias de las que fue partícipe, Eggman jamás desperdició su tiempo en investigar y formar un ejército mucho más grande que el anterior, solo que esta vez la llevaría al espacio, mismas actividades anómalas que el erizo detecta para poner fin a sus planes. Es que hay que reconocer que Eggman sí que se esforzó bastante en fabricar todo este armamento que supera todo tipo de tecnología militar, y eso se puede corroborar en el enorme caos armamentístico que produce en destrucción al erizo. Y sí, hay que reconocer que las fuerzas de Eggman pudieron inmovilizar por momentos a Sonic, demostrando el nivel de amenaza que ha sido pretéritabamente, momento en que Sonic utilizaría el poder de las Chaos Emerald para acelerar su objetivo de detener a Eggman, y al tenerlo acorralado, este baja la guardia cuando fue aprendido por una energía misma que drenaría todo su poder adquirido para usarla para partir en muchos pedazos la tierra, reviviendo una latente y amenazante entidad que se esparce por todo el partido mundo. Como Sonic acostumbraba a absorber la energía positiva de las Chaos Emerald, la energía negativa provocó una metamorfosis en él que no pudo evitar a tiempo, mismo efecto que causó en Chaos. En resumen, ser más furro de lo que ya era, siendo expulsado directo a la tierra. Con tremenda caída, a su alrededor ve un pequeño ser que, al despertar, se asustó por la apariencia del erizo, misma apariencia de la que Sonic recién se da cuenta que tenía, estando en su forma de Werehog, forma que solo se hace presente en las noches. Como el pequeño ser no sabía nada de su existencia, ni siquiera indicio de su nombre, en el camino, Sonic se hacía muchas preguntas de cómo este conjunto de acontecimientos pudo ser causado por un parpadeo, más cuando quedó anonadado por la apariencia nula que las Chaos Emerald una vez más tuvieron, puesto que Sonic ya no tenía acceso a su poder por la ausencia de energía positiva de la que le era fácil adoptar la forma de Super Sonic. Esas preocupaciones se disiparon al ver que el pequeño ser sentía fascinación por el helado y sus chispas, siendo el momento en que Sonic le pondría de nombre Chip, mismo nombre que el propio Chip le terminaría gustando. Llega nuevamente la noche, y en ese lapso de tiempo, Chip vería a uno de sus vendedores favoritos estar decaído por la noticia de la partición de la Tierra, y este estado no es por la noticia en sí, algo desconocido lo forzaba a sentirse de dicha manera, y dada una torpeza, un helado se cayó, momento en que Sonic vería cómo le daría uso a la forma del Werehog, al mostrar reflejos estirando su brazo instintivamente evitando que el helado se estropeara. Posteriormente Sonic descubriría la causalidad por la que las personas se sienten más decaídas de lo usual, y es esa causa misma de que las criaturas de la noche están encargadas de acechar a los inocentes, razón por la que Sonic pondrá fin a sus fechorías. Eventualmente se toparía con Tails, asombrado por su apariencia y por cómo logra inferir que su apariencia llega a tener relación con los sucesos provocados en toda la Tierra, y eso le llevó a sugerir visitar a un profesor con quien estuvo estudiando tal índole, cuyo país donde residía era Espagonia, empleando un viaje eludiendo las fuerzas de Eggman, llegando al país estipulando en llegar, pero para su mala suerte, el profesor fue secuestrado extrañamente justo antes de que los temblores en el mundo se produjeran, haciendo alusión de que Eggman tiene información de personas que le serían un lastre en su calzado. Sabiendo esa noticia, Sonic y compañía emplearían un viaje de rescatarlo, y así fue, adentrándose en una de las bases de Eggman rescatando al profesor, y antes de irse, Sonic rompe una caja fuerte donde preciosos datos el profesor necesitaba. Con las cosas temporalmente calmadas, el profesor explica que este extraño suceso mundial se repitió hace miles de años, y esto reside mucho en el núcleo del planeta, parte misma donde nacería Dark Gaia, una entidad encargada de destruir el mundo cada miles de años, provocando tales aperturas en el planeta. La buena noticia, el estado en que despertó Eggman a Dark Gaia era una fase temprana de su máximo poder, causando una división de su verdadera forma, disipando su maligna aura por todo el mundo, siendo el tiempo que Sonic y Chip necesitaría para restaurar las Chaos Emerald, ya que necesitan viajar
viajar a determinados templos en diferentes partes del mundo para poder restaurar cada una a su esencia como tal, y así fue, evitando todo obstáculo impuesto por Eggman. Sonic y Chip lograrían restaurar el poder de cada Chaos Emerald en las diferentes partes del mundo cuyas ubicaciones el profesor compartió sin problema alguno. No obstante, en el lapso de su aventura, hubo un momento en que Chip recuperaría su memoria, llevando una seria conversación en una cálida costa que revela que Dark Gaia crece por millones de años mientras que su labor es limpiar el desastre causado y reconstruir el mundo en un infinito bucle. Es por eso que se siente agradecido con Sonic, que a pesar de haber estado desde el principio de la Tierra, nunca pensó que su exterior fuese magnífico, bello, deslumbrante, aventurero y muy enriquecedor para él, reforzando así sus motivos para calmar a Dark Gaia debido a que su nombre verdadero era Light Gaia. Ambas contrapartes, sintiéndose agradecido y dispuesto a detener a la fuerza opuesta, pero Sonic le detiene que si iniciaron juntos esto, juntos lo terminan, volviéndose esto uno de los mejores momentos de la historia de Sonic. La restauración de energía de las Chaos Emerald provocó la total reversión planetaria cuyo efecto Eggman fue responsable de su partición, y para su mala suerte, el último templo se encontraría en Eggmanland, su parque temático del que muchos sabrán el infierno que es pasar por ahí tanto narrativa como a nivel de gameplay, y del mismo modo Sonic lo experimentó al llegar al último templo y restaurar la última Chaos Emerald que debía reponer. De un momento a otro, Eggman interrumpe su victoria provocando un hueco en la superficie, llevando su lucha en una caída rumbo al centro de la Tierra con su nuevo invento, el cual pilotaba, el Egg Dragon. Como se dijo, dicho combate fue conducido hasta el centro de la Tierra, y en el momento en que Eggman fue derrotado, fue ahí que Dark Gaia despierta, recuperando todo el poder que esparció por toda la Tierra, y se sabe que Eggman fue lanzado por creer que tenía el control de esa bestia, y no solo el poder de la Tierra, sino también el poder que latentemente yacía en Sonic que le permita tener el poder del Werehog. Y al ver la nueva y macabra forma que adoptó, Sonic le dijo a Chip que huyera, y no lo dijo de la manera segura de la que estaba acostumbrado a decir a los que salvaba, lo dijo con un tono muy temeroso, albergando en él una inusual incertidumbre. En resumidas cuentas, tenía miedo. Sonic por primera vez experimentando el miedo. Este hecho insólito, inaudito y sin precedentes lo vuelve un hecho único. Un erizo que ha enfrentado a una bestia líquida con la capacidad absoluta de destruir ciudades enteras. Un monstruo adherido a una colonia espacial rumbo a la extinción global. La forma definitiva de su doble robótico. Y más aún, seres ficticios que rompen toda lógica existente. Ahora, ¿qué pasa en esta ocasión? Porque Sonic mostró una seria disposición en rendirse. Dark Gaia no se comparaba con lo que pretéritamente Sonic se ha enfrentado, porque se está hablando de un ser que ha existido por millones de años, que apenas Chip, Light Gaia, lo ha mantenido a raya en ese longevo lapso de tiempo. Ese mismo poder al que se enfrenta hace que él reconsidere su posición de no estar a la altura de este desafío. Más aún, esto se amplifica al estar cargando con la culpa de, por su exceso de confianza, terminó siendo la causante por la que el planeta terminara partido en muchos pedazos. Estos detalles recopilados permiten ver cómo las acciones de Sonic sí tienen una cierta repercusión a la hora de ser un héroe, cosa que Dark Gaia sería un emblema de su descuido en el proceso de remediar tal paupérrimo error. Chip, por otra parte, no soportaba ver a su amigo derrotado, por lo que usando su poder, invoca todos los templos en los que restauraron las Chaos Emerald para unificarlos y formar así un Megazord, totalmente épico, otorgándole la confianza y esperanza que Sonic necesitaba para poder derrotar a Dark Gaia. Con el colosal enfrentamiento que tendrían estas contrapartes, Sonic aprovecharía eficazmente en desplazarse, aprovechando en golpear en el punto débil de Dark Gaia múltiples veces hasta ver que Dark Gaia reservaba su última transformación hasta entonces. Sonic no se quedaría atrás en usar el poder de las Chaos Emerald, suscitándose una lucha por el destino del planeta, siendo Super Sonic. Esto mientras luchaba con compañía de Chip, o quiero decir, Light Gaia, logrando pírricamente adquirir la victoria, puesto que la triste diferencia está en que Sonic sobreviviría siendo lanzado a la superficie, mientras que Chip se quedaría en el núcleo del planeta cumpliendo el infinito papel del que le fue adjudicado cósmicamente, mostrándose agradecido con Sonic por permitirle ver las maravillas del mundo que jubilosamente pudo presenciar, teniendo así un bello recuerdo de él. Y sí, a partir de aquí se va a notar cómo Sonic parcialmente ha olvidado esta terrible experiencia, mostrando una conducta que, para muchos, no va de acuerdo con el personaje, pero mejor hay que continuar. Con los insólitos eventos de Dark Gaia atenuando los nervios de los habitantes de la Tierra, Sonic una vez más nota que Eggman hacía de las suyas, y esto lo hace en el espacio, mostrando una pizca de su obsesión por el erizo, dándole el paso libre para que este sin problemas vaya a detenerlo, ya que las hazañas que ha realizado hasta este punto parecen ser enormes, porque su tecnología ya tenía la capacidad de tener encadenados a una cantidad de planetas donde le puede sacar provecho en extraer de todos sus recursos a conveniencia suya, más cuando quedó fascinado por el poder de unas criaturas alienígenas
que en ellas albergaba un enorme poder del que podía extraer para su propio beneficio, y esto Sonic lo descubre mientras deambulaba por las atracciones del parque espacial de Eggman en Tropical Resort, que, mediante un traductor que Tails inventa que a medias funcionaba, daría su viaje en liberar a todos los Wisp, los cuales quedaban ubicados y aprisionados en Tropical Resort, Sweet Mountain, Starlight Carnival, Aquarium Park, Asteroid Coaster, sin mencionar que había veces que Sonic se salía de su papel con diálogos totalmente anticlimáticos. A veces me sorprendo a mí mismo. Por un momento pensé que no lo conseguiría. Bromas aparte, los dos sabíamos cómo iba a acabar esto. ¿Sí? ¿Estás hablándole a esa chatarra robótica? No puedo oírte. Venga, vamos. Te he visto triunfar en muchas ocasiones, pero nunca te había visto hablar con un trozo de chatarra. Sonic había liberado a todos los Wisps cautivos a manos de Eggman, pero la diversión le duró muy poco al notar que una falla externa se estaba concentrando, provocando un colapso del parque, haciendo que Sonic y Tails volvieran por donde vinieron. Momento en que Eggman, con un robot pilotando que drenaba la energía de cada Wisp, interrumpe su ida. Sonic estaba consciente de la situación, por lo que empuja a Tails a que se salvara antes que él, mientras se enfrentaba con Eggman en un último asalto. Debido a que este acto es un factor rescatable del personaje, aunque usted no lo crea, Sonic realiza este acto por no repetir sus errores por su exceso de confianza, a pesar de que lo estaba cometiendo en ese instante. Y resulta que Tails es alguien muy importante para él, a quien aprecia mucho, que si de un hipotético caso estuviésemos hablando, perder a alguien cercano de su elenco de amigos, se exploraría una matiz nueva del personaje. Pero ¿qué se puede decir? Creo que sería muy difícil, porque hasta ese punto Sonic fue infantilizado. En el transcurso de la lucha, Sonic se enfocó mucho en liberar a los Wisps que Eggman usó para su robot, permitiéndole así dar el golpe final. La explosión se estaba expandiendo a tal punto que el camino para Sonic estaba terminándose, más aún cuando la explosión misma lo terminó alcanzando, por lo que por azares de la vida fue salvado por los Wisp, más cuando estos se encargarían de disipar la energía desatada por tal explosión misma, devolviéndola a la Tierra, donde su amigo Tails lo estaría esperando, siendo este un adiós de parte de Jacker, su amigo el Wisp, o eso se pensaba. Eggman necesitaba un ejército, y los Wisp ya dejaron de ser su mejor opción, por lo que para él lo más factible fue recurrir a la vieja confiable, poner animalitos dentro de sus Badniks, cosa que eventualmente Sonic se percataría de esto y se pondría manos a la obra. Mas hubo un punto en que una persecución aérea se suscitó que llevaron a los cielos desconocidos con Eggman, llevando con una cápsula cautiva a tales animalitos, haciendo que en un punto Sonic se la arrebatase y siendo una oportunidad para Eggman dispararle un rayo impactando en el tornado, provocando así un aterrizaje forzoso para el erizo azul y el zorro amarillo, ya que el lugar donde cayeron se llamaba Hexagon, una tierra difícil de encontrar. Sonic y Tails sobrevivirían a tal aterrizaje forzoso, y mientras Tails reparaba el avión, Sonic daría un paseo por los verdosos pastos de dicha tierra después de notificar a Amy de la situación en la que se encontraba, prometiéndole que llevaría y salvaría a los demás animalitos encapsulados. En un punto de su aventura se topó con Eggman, solo que esta vez iría acompañado por una pandilla que se hace llamar los Mortíferos 6, y uno de ellos sentía tantas ansias de querer tener una pelea con Sonic, y ese era Sass, un sociópata en potencia cuyo permiso Eggman le concede para que le gane tiempo en sus planes después de que le haya sido útil. Sonic no haría esperar al SETI, mas le daría una paliza como de medicina para su padecimiento, todo y más al volver con Tails con la buena noticia de haber podido arreglar el tornado sin problema alguno. A medida que más avanzaba Sonic, este salvaba más animalitos con destruir a los Badnik o encontrarse cápsulas de ciertos tamaños que permitieran su liberación. Fue hasta entonces que se toparía con Summon, un SETI que tragaba más que chica popular en escuela pública, a quien no le sería problema alguno lidiar con él debido a que la diferencia en velocidad era bastante amplia, pero lo que jamás pensó en compañía de Tails fue ver a Eggman someter con una especie de caracola mágica a los SETIs, un acto que Sonic lo tomó como injusticia, conjeturándolo precipitadamente, golpeando y repeliendo la caracola a un lugar que quién sabe dónde terminó, ya que lo que no sabía era que esa caracola evitaba que los Mortíferos 6 tuvieran control de los robots de Eggman, un acto imprudente del que se arrepentiría, puesto que el ataque de los Badnik que los Mortíferos 6 controlaban resulta ser mejor coordinado que cualquier ataque que Eggman haya empleado en contra del erizo azul, y eso hizo que Sonic, Tails, Eggman, Cubot y Orbot huyeran al haberse cometido uno de los peores errores cuyas consecuencias Sonic cargaría posteriormente, pues básicamente Eggman le recriminaría por ser un metomentodo en asuntos de los que siempre debe ser paciente, ya que lo último que necesitaba es colaborar con el otro. Como se dijo en el transcurso de este video, Sonic a partir de este punto se ha convertido irónicamente en un bucle o looping, como lo dicen en España. En Colors salvó a Tails porque no quería verlo de Dark Gaia repetirse similarmente, pero
pero en esta situación vuelve a repetir el mismo y torpe acto de actuar impulsivamente. Se vio en Unleashed y ahora nuevamente en esta aventura, como si Amnesia tuviera el erizo, y que necesita esta clase de aventuras para que aprenda en qué radica ser un verdadero héroe sin tener que alimentar su ego en un acto heroico, y tal situación representa el pequeño declive que ha sufrido. Lidiar con el maestro Zeke fue cosa de colegios para Sonic, y en el avance de dicha senda, Eggman revelaría que los Cetis tienen en su posesión una máquina suya que la están usando para lo que no fue hecha, absorber la energía del mundo. Este relata que la máquina resulta ser tan inestable que los Cetis ven el potencial en querer ver el mundo árido y sin color alguno, y lo peor de todo en esta escena es que el propio Sonic se avienta uno de los peores diálogos de toda la franquicia. Y tú quieres ir, destrozarla y listos, ¿no? Anda, claro. ¿Qué? Si se me da muy bien. ¿Así lo solucionas tú todo, erizo? Si lo que quieres es una explosión cataclísmica que lo queme todo en un radio de 200 kilómetros, ¡adelante! ¡Destrózala! Dicho y mencionado, Sonic, Tails y Eggman irían a lo que una vez fue una de las bases de Eggman, la cual resultó ser saqueado dado que Sabok sabía que el trío iría por ellos. Es entonces que se desata una discusión en la que parte de esta fue el disgusto y celos de Tails por el hecho de que Sonic confía más en Eggman que en su amigo, y esto se debe a que Sonic ve que Tails se siente un poco excluido por cómo ve que Eggman, al conocer sus máquinas mejor que nadie, hace que Tails se sienta indirectamente menospreciado de dicha manera, más aún cuando esta actitud de Sonic no parece compenetrar precisamente con las ideas de Tails. Se puede ejemplificar en el momento en que Sonic haya hecho una estúpida sugerencia de destruir la máquina en plena activación, lo cual el creer que la decisión de colaborar de Eggman fue producto del modo de actuar que Sonic le tiene en esta aventura, misma causa que ni siquiera Sonic, teniendo una imagen amigable y family friendly, afecta en sí en su descubrimiento en nuevas cosas. ¿Eso? Francamente, no hay nada peor que escuchar vuestra patética conversación. Con la derrota de Zord, la noticia de la robotización de Tails y su encuentro pírrico con Sabok, Sonic empezaba una vez más a cargar en sus hombros el peso del destino del mundo, más aún cuando la máquina de Eggman empezaba a absorber toda la vida de la Tierra, desmenguando toda vida existente. Esto lleva a Sonic y a Eggman dirigirse a la ubicación de su máquina, que no contaron con que Zack y Somo se hicieran más fuerte a causa de la máquina, cuya fuerza la mostraron en lanzar rocas considerablemente grandes, provocando que Sonic casi cayera en el abismo lábico, no sin antes Eggman salvarlo sacrificándose en el acto junto con Cubot y Orbot. Eggman. Para Sonic es confuso, pero si Eggman quería que sus posteriores planes lleguen a concretarse, necesitaba a Sonic para que erradicara el mal que ha causado, misma por la que se sacrifica, aunque ya sepamos qué pasó realmente con él. Aunque sea de creer o no, uno de los villanos que decente y cabalmente resulta ser respetable es Sabok, aunque sus diálogos sean poquísimos, parte de ellos albergan sensatez, y sin mencionar el modo en que actúa, las circunstancias suscitadas por él han hecho que Sonic replanteara sus ideas del cómo sus acciones terminaran hiriendo directa e indirectamente a sus seres queridos más cercanos, lo cual esto sería un incentivo más a recuperar el desarrollo que ha perdido como personaje. Siguiendo adelante, Sonic enfrenta al maestro Zeke, Summon y Zazz, derrotándolos en un enfrentamiento como si de juego de niños se tratara. Ahora tocaría el resto de ellos, solo que Sabok le tendría una sorpresa a Sonic, y ese era ver a su amigo robotizado, aunque sí, algo de lo que pecó mucho Sabok fue haber revelado la sorpresa a Sonic antes de tiempo, haciendo que lo de Tails no fuese gran cosa al no mostrar ninguna intención o indicio de querer atacar a Sonic, siendo ese mismo instante en que vencería a Zord, Sina y al mismo Sabok de manera lamentable. Al momento de que Tails iba a reprogramar la máquina de Eggman, este nota que la máquina estaba apagada hasta ser sorprendidos con Eggman con un nuevo robot gigante que usa gran parte de esa energía absorbida para hacerle frente a Sonic, y de la misma manera Eggman fue vencido de la misma manera que fue vencido Sabok, haciendo que haber confiado en él no haya sido necesario, ya que Tails hizo lo que Eggman no haría, devolver la energía absorbida al mundo, regresándole el intrínseco color verde y la vida que abundaba en el planeta, y que la discusión entre Sonic y el Dr. Eggman nunca haya pasado si no hubiese confiado en él desde un principio, siendo un final soso del que al parecer Sonic no aprendió mucho que se diga, cosa que la siguiente historia tiene mucho calibre narrativo pero con ligeras diferencias que resultan ser contrastantes. No me vendría mal una siestecita sobre la hierba.
Pasó el tiempo y Sonic, disfrutando del verdoso pasto de Green Hill, es notificado por Tails de que las tropas de Eggman estaban invadiendo una de las ciudades principales, así la acción completa de la que Sonic emplea, todo y eso mientras notaba lo cuán árido y descolorido que estaba Green Hill, sospechando de lo que Eggman estuvo haciendo en ese lapso de tiempo. Al llegar, Sonic de manera heroica salva a los habitantes, quienes resultaron ser rehenes, dándole el debido tiempo para que escaparan, pero con lo que no contó fue que jamás pensó ver a Shadow, Sabok, Chaos, Metal Sonic juntos para rematarlo, y para rematar redundantemente un sujeto misterioso que resultó ser más rápido que el propio Sonic al esquivar uno de sus ataques, sorpresa de la que el erizo jamás contaría. Dada su experiencia luchando con cada uno de estos antagonistas y villanos, Sonic a duras penas saldría con vida con heridas superficiales. No obstante, la participación del sujeto misterioso fue lo que dictaminó su rápida y brusca derrota como tal, a costa del poder que tal tenía para poder ganarle, siendo una victoria para Eggman del cual regocijarse. Para todos, Sonic estaba desaparecido, ya que resulta que Sonic estaría cautivo y aprisionado en la Death Egg, mientras en un lapso de muchos meses, Eggman se hace con el 99.9% del dominio mundial, provocando en todos fundar una resistencia. Y una de las razones por la que Sonic no podía salir de esa prisión es porque Eggman se las apañó en fabricar unas esposas que inhibieran el poder de Sonic. El propósito de Eggman era el que Sonic viera cómo su imperio mermaba toda ciudad del planeta hasta no quedar ni un rastro de sus amigos, pero el peor error que se puede cometer al ser antagonista es mantener cautivo al héroe cuando claramente es menester extinguir su vida, por lo que esto era cuestión de ego. Al momento de que su imperio estuviese completo, Sabok personalmente se encargaría de ejecutar a Sonic, dadas las órdenes de Eggman, porque este se había enterado de que uno de los miembros de la resistencia iba a su rescate. ¿Y cómo obtuvieron esa información? Mediante el espionaje. Se provoca un fallo abrupto en la Death Egg, lo que ocasiona que Sonic fuese libre de ese poder para poder enfrentar a Sabok sin problema alguno y derrotarlo en el proceso. Y lo extraño y explicable al mismo tiempo era el que, como Sabok odiaba a muerte a Eggman, por lo que la explicación más obvia fue que este era un clon y producto del Phantom Ruby o Ruby Fantasma, moviéndose por toda la Death Egg. Encuentra al recluta de la resistencia, quien fue partícipe directo de la liberación de Sonic, mientras este se mostraba agradecido, escapando de la Death Egg fallando. Al estar en la Tierra, Sonic todavía no se reunía con la resistencia, pero sí podía comunicarse con ella a partir del comunicador del recluta. Silver menciona que una de las fábricas de Eggman todavía estaba operativa, cosa que si esa misma fábrica estaba en funcionamiento, no podían realizar una ofensiva adecuada, puesto que en el proceso de ataque Eggman mandaría refuerzo, encargo del que Sonic y el novato tendrían, y éxito que ejecutaron satisfactoriamente. Con el tiempo, Sonic se enteraría por vía radio de que Silver estaba recibiendo una de las peores palizas de su vida al tener una contienda con Infinite en Mystic Jungle, ya que pasando por la jungla mística lidiando con un enorme reptil depredador, se toparía por segunda vez con Infinite. Después de esa estrepitosa presentación, Sonic e Infinite tendrían un combate justo. En el proceso de este, Infinite le menciona a Sonic levemente sorprendido que su fuerza excede a datos previos extraídos, lo cual esto sutilmente justifica cuán confianzudo se ha mostrado durante todo este tiempo desde Colors, todo debido en que ese mismo intervalo de tiempo Sonic se estaba haciendo de cierta forma más fuerte y la procedencia del aumento de su poder es un misterio. Sin embargo, una cercana causa se puede encontrar en el uso de las Chaos Emerald. A pesar de que a partir de Colors las haya dejado de usar, ese poder y dominio está latente en su interior, provocando inconscientemente ese aumento de poder del que Sonic no sabe asimilar muy bien, dado que su exceso de confianza es un símbolo de no haber ganado tal poder con trabajo duro. Hay que recordar que esto no es más que una teoría. Después de ese reñido combate, Infinite se va dejando con vida a Sonic, dado que no es de su interés, y es de decir que Sonic tiene el guión de su lado, porque Infinite acabó de mencionar que su poder era un tanto mayor que la vez pasada desde la última vez que se enfrentó con él, por lo que sería necesario para él intentar exterminarlo de una vez por todas. Parece ser que Sonic no es el único que se le subió a la cabeza ese aumento de poder. ¿Por la orilla de la playa? ¿De dónde sacas tanto poder? ¿Puedes saltarte las dos primeras preguntas? Sonic y la resistencia tuvieron la oportunidad de reunirse y plantear la siguiente estrategia. Mientras ello se daba, surgió la noticia de que Shadow causaba estragos por toda la ciudad, cargo del que se haría Sonic. Estando en una de las ciudades donde recibió tales reportes, fue entonces que se toparía con Shadow, pero no contaría que ese Shadow sería falso, porque el real se encargó de esa copia. ¿Otro Shadow? Ha desaparecido.
Era falso. Shadow le ha mencionado que las copias que Eggman ha estado realizando pueden carecer de corazón y alma, pero las habilidades originales yacen en tales copias, llegando a ser tan formidables como su portador original, cosa que eso sería un problema puesto que Eggman tiene la capacidad de crear más copias cuando él le plazca. Pese a esa desventaja, Sonic se mostraba optimista, más aún cuando surgió una idea por parte de Tails de que posiblemente encontraría esa información en la base de datos de Eggman, cargo del que sería el otro Sonic de la otra realidad, debido a que estos eventos provocaron su visita a esta actual realidad. El Sonic original no pudo realizar ese encargo, dado que surgiría otro percance en ese momento, y ese era el que una copia de Metal Sonic estaría presente en alguna parte del campo de batalla, cosa que tomaría al novato después de destruir a un Death Egg Robot y hacerle frente con un doble turbo que la copia no anticiparía con total precisión, obteniendo una victoria más para ellos. Tails logró su objetivo y notifica a Sonic de que el Phantom Ruby desprendía una cantidad enorme de energía. La reserva de esta se encontraba almacenada en la Death Egg y Sonic se encargaría de ello desactivando el sistema armamentístico remotamente de la Death Egg en Chemical Plant. Como no resultó bien del todo, Vector en compañía del Classic Sonic lograron hacer que la Death Egg se destruyera. Ahora el objetivo sería Eggman e Infinite, quienes se encontraban en la torre más alta de una metrópolis controlada por el mismísimo Eggman, cosa que al toparse con él jamás contó con que esta vez Eggman aprendería de sus errores enviándolo junto con el novato a una dimensión donde literalmente no había nada. Hay que ser claro, Sonic no podría salir ni con su máxima velocidad, ya que una vez más se ganó el poder del guión, dado que el novato por alguna razón extraña y desconocida también poseía velocidad supersónica, pero lo más rescatable de ese escape reside en que la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792,458 km por segundo, y tal parece ser que el doble turbo rompe esta velocidad, un misterio que a día de hoy no se ha resuelto, logrando salir de ese vacío que Eggman se fuera con total mal sabor de boca una vez más. Pasaron los 3 días en los que Eggman tenía planeado en acelerar sus planes. El asalto final estuvo por realizarse, con todas las tropas de la resistencia junto con Sonic y sus amigos a formar parte del frente de batalla. Infinite les tendría un regalito, y ese era mandarles el sol encima con el poder del Phantom Ruby, clave que el novato resultó ser debido a que podía controlar uno de los prototipos de esta inusual joya. Eso le daría la oportunidad a Sonic a saldar cuentas con Infinite para posteriormente dejar que el novato se uniera a la fiesta para poder derrotarlo una vez más, con el poder de la amistad, digo, el doble turbo, causando un desvarío y descontrol del poder del Phantom Ruby que Infinite no pudo soportar, provocando un inusitado escape en contra de su voluntad. La fortaleza de Eggman era un problema, cosa que la destrucción del reactor era menester para que sus posibilidades de victoria aumentaran, y así fue, soportando toda clase de trampas, logrando junto con el novato destruirlo completamente. Eggman hizo su entrada como de costumbre con un enorme Death Egg Robot diferente a los demás, revelando que el Phantom Ruby era una joya que no requería ser volatilizado o catalizado para tener un enorme poder, cuando el propio Phantom Ruby lo era en su plenitud. Es ahí que una vez más se suscitaría un enfrentamiento con dicho robot, con Classic Sonic destruyendo los escudos, el novato provocando que dentro del robot saliera uno peor, lo que hizo que los transportara una vez más a la nada espacial, pues en ese lapso de contienda Sonic, Classic Sonic y el novato combinarían fuerzas para derrotarlo, esta vez con el triple turbo, saliendo con mucha más facilidad de dicho espacio. Todo se había calmado, lo único que se necesitaba era limpiar el desastre y los escombros de guerras de los robots de Eggman, con la despedida de Classic Sonic y el novato. Sonic no descansaría teniendo más hambre y sed de aventura, con la finalidad de vivir su vida a tope. Es de imaginarse que la reconstrucción de ciudades tomaría bastante tiempo, y con el completar de ese proceso, Sonic, Tails y Amy, cuya detección Tails descubrió que las atrajo en una isla en particular. De pronto, una alteración en la atmósfera provocó que Sonic y sus amigos fuesen absorbidos por un portal que los llevaría al ciberespacio, un lugar donde salir era difícil, pero con los métodos que empleó Sonic no fue más que un juego de niños, logrando escapar él solo por dichos métodos, terminando en alguna parte de la isla. Del mismo modo, de pronto, una voz misteriosa le menciona que él es la clave, dándole la tarea de que tenía que reunir las Chaos Emerald, derrotar a los titanes y destruir los muros interdimensionales de las siguientes islas. Si eso conllevaba salvar a sus amigos, Sonic no tuvo de otra que dar inicio a esa encomienda. En el avance en el nuevo terreno que desconocía, adquiriría 3 llaves, viajando una vez más en el ciberespacio, permitiéndole obtener una Chaos Emerald y seguir avanzando hasta llegar a una zona más visible y amplia del lugar. En un punto de su caminar se toparía con Amy atrapada en el ciberespacio. Sonic no se rendiría en hallar un método para poder salvarla,
liberarla, y así fue, o al menos parcialmente, ya que no pudo salir de la prisión que no le permitía comunicarse con Sonic en ese lapso, dejándola nomás en su forma digitalizada. También, al liberarla, parte de esa energía corrupta se imbuye en el organismo de Sonic, provocando esa leve mutación en su cuerpo que paulatinamente le terminaría afectando. Eventualmente Sonic se encontraría con uno de los titanes, y no era broma con el colosal tamaño que tenían, y de la misma manera, Sonic no esperó toparse con una niña la cual parecía ser una inteligencia artificial explorando la magnitud de su conciencia. Ella era Sage, aquella que le da una advertencia a Sonic que debía dejar la isla antes de que enfrentara catastróficas consecuencias, advertencia que el erizo decidió ignorar al seguir su camino. Sage no hizo más que mostrar una pizca de su poder, haciendo que el titán tuviera un comportamiento hostil y ofensivo, provocando serios daños en Sonic, destrozando dos ruinosas edificaciones que demuestran la magnitud de ese poder. Con la demostración de tal fuerza, Sonic ahora entiende aún más las razones por las que debe reunir las Chaos Emerald y derrotarlo. En el avance de su búsqueda, Sonic queda fascinado de que las ruinas era tecnología avanzada que supera con creces la de Eggman, llegando a comprender ese misterio en su observación en las torres de contención construidas específicamente para las Chaos Emeralds. Sonic Frontier es un juego que de un modo u otro rescata magnamente la razón por la que Sonic es un héroe, no completo, sino uno que genera inspiraciones, yaciendo en él sus vulnerabilidades y debilidades y límites, factores que no se mostraron parcialmente en las historias que participó previamente, y eso se ve cuando Amy estaba empecinada en querer ayudar a un Coco a encontrar su amor, demostrando una vez más uno de los lados más falibles del erizo, el de no poder hacer todo solo, o peor aún, nada. Aunque eso se haya mostrado en la conquista mundial de Eggman, este conflicto con Amy permite explorar una faceta del personaje. Esta es la primera vez que Sonic rechaza en ayudar a alguien encima de una situación adversa que termina preocupándole bastante. Este punto de madurez debió tenerlo de forma transitoria hace mucho. Esta conducta no la mostró en la historia del Caballero Negro, pese que el reloj estaba corriendo en ese entonces. Podría decirse hasta este punto que el papel de héroe no es que lo está cansando, sino que lleva al propio Sonic figurativamente a recónditos lados que jamás pensó explorar a lo largo de toda su carrera, y esta situación de no poder hacer nada es estresante para cualquiera, más cuando ahora siente necesitar a sus amigos para alcanzar dicha superación, y eso le hace mención a Amy que en esta forma no puede ayudar a nadie, y de algún modo mostró preocupación por ella, que irónicamente podría decirse que su preocupación fue genuina a pesar de los episodios de acoso que haya experimentado con ella. Esto le permite desarrollar sus sentimientos amistosos por, ya saben, mas este hecho no lo confirma al 100%, sin mencionar lo poético que mostró ser con ese lenguaje corporal. Pero también me preocupas tú. No puedes ayudar a nadie si estás atrapada en el limbo. Faltando una Chaos Emerald y llegando a la resolución del problema de Amy con los cocos, Sonic exploró por toda la isla para encontrar la última Chaos Emerald, pero no la encontró. Eso le dio la idea de que la última estaría en alguna parte del titán giganto, y así fue, encontrando la última torre de contención que resguardaba la Emerald encima de la cabeza del colosal ser del que Sonic escaló, permitiéndose así transformarse en Super Sonic. Poder del titán era casi equiparable a su poder, tuvo que ampliarlo un poco más para derrotarlo en atravesarle el abdomen como golpe final, y al derrotarlo, una vez más, esa voz misteriosa le notifica a Sonic que su siguiente enemigo se encontraba en Ares Island. Tristemente, Sonic tenía que despedirse de Amy, y ella lo entendía porque sabía cuál era su labor, teniendo en mente la promesa de volver al mundo físico, yéndose en el acto a la siguiente isla. Sonic llega a la siguiente isla, llamada Ares. Las defensas de la isla despojaron a Sonic del poder de la Chaos Emerald, teniendo que emplear nuevamente su búsqueda. En su avance, se toparía con Knuckles, quien también estaba encerrado en el ciberespacio, cosa que Sonic nuevamente se las ingenia para poder liberarlo luego de enfrentar a semejantes bestias que yacían en ciertos lugares de la isla. Al liberarlo, una vez más parte de esa esencia corrupta se impregna en su ser, haciendo que el daño se magnifique. Cuando Knuckles es liberado, Sonic le cuenta que necesitaba su ayuda para reunir las Chaos Emerald para poder enfrentar al siguiente titán, trato justo para Knuckles en acceder. Posteriormente se toparía con Sage, al notar que Sonic no hizo caso a su advertencia, a lo que esta no duda en despertar la ira del titán volador en trayecto a Sonic, suscitándose una persecución de la que Sonic apenas pudo escapar.
En su avance, nuevamente se encontraría con Sage, solo que esta vez ella se encargaría del problema, siendo ella quien realizaría un ataque directo a distancia que Knuckles lo protegió en ese instante. Sonic, al ver que Knuckles iba a contraatacar, lo evita indudablemente. Dicha acción provocó en Sage una ligera alteración de su perspectiva sin exponerla yéndose del lugar. Aunque no lo parezca, en Hexagon, Sonic casi provoca el fin del mundo, haciendo que casi los Cetis marchitaran el mundo. Ahora Sonic estaba explorando un nuevo terreno, un nuevo adversario cuyas capacidades desconoce, cosa que si realiza un acto imprudente como lo fue en aquella vez al confundir tal situación, no sabría qué repercusiones causaría si dañara o hiriera gravemente a Sage, porque no sabe si ella forma parte de esta tecnología que la imposibilita salvar a sus amigos o que ella está protegiendo algo que no quiere que Sonic se acerque por razones justas. Y estos pasos el erizo se lo toma con seriedad y con calma al mismo tiempo, tratando de ofrecer su ayuda sin mostrarse hostil, una conducta que refleja el aprendizaje y la experiencia con lidiar con esta clase de cosas. Mientras Sonic recolectaba nuevamente las Chaos Emerald, Knuckles hizo un buen trabajo guiando a unos cocos a su liberación espiritual tras ver lo que pasó con tales defensas que ahora son historia olvidada. En ese momento de liberación hizo que Knuckles se sintiera muy solo, porque él era el último Echidna y de cierta forma siente carecer de propósito al ser solamente el guardián de la Master Emerald. Es ahí que Sonic ofrece su más mutuo apoyo incondicional, llevando al punto de hacer que su relación con Knuckles mejorara, porque es curioso, una de las cosas que el juego hace muy bien es la incisión narrativa que se emplea a partir de estos encuentros que resultan ser enriquecedores. La relación entre Sonic y Knuckles siempre se ha visto y llevado a una rivalidad que ni siquiera se sabía que hasta ese entonces todavía seguía vigente, pero estos momentos en que Sonic está a solas con sus amigos provoca naturalmente un nuevo ascenso en tal relación, dando paso a una nueva página para la cual incidir y explorar en un futuro. Hacer las paces con celeridad siempre ha sido una intrínseca cualidad de Sonic. No es de extrañar que Knuckles sería un caso complicado, resolviendo esa complicidad en él con sus palabras, incitándole que salga de aventura y descubran el proceso, cosas que le serán trascendentales. Como siempre, a Sonic le faltaban a Chaos Emerald y sospecharía que ella sería una parte del titán, por lo que desde el punto más alto de la isla mantendría la suficiente paciencia para situarse encima del titán volador. Por supuesto que Sonic lograría adquirir la siguiente Chaos Emerald, permitiéndole nuevamente transformarse en Super Sonic, que parte de su batalla con Wyvern usaría su armamento explosivo en su contra, provocando su inminente destrucción, una victoria de la que Sonic se regocijaría. Estando en esa forma, le explica a Knuckles que necesitaría ir a la siguiente isla para vencer al siguiente titán, pidiéndole que esperara hasta poder completar el trabajo. Knuckles no tuvo de otra que esperar hasta que eso pase. Super Sonic emplea su viaje a la siguiente isla. Al llegar a la isla Chaos, era de esperarse que Sonic iba a perder circunstancial y predeciblemente nuevamente las Chaos Emerald, por lo que emplearía por tercera vez su búsqueda. En el camino se toparía con la prisión de Tails, cosa que Sonic no desperdiciaría ni un solo segundo en buscar la forma de parcialmente liberarlo. Al realizar tal acción, más de la cibercorrupción se apoderaría del cuerpo de Sonic, resistiéndola de tal manera que Sage se sorprendió el modo en que la sobrelleva al mostrar tal determinación, y esto se debe a la afirmación que Infinite hizo en su segundo enfrentamiento, cosa que si Sonic hubiera llegado a una edad un poco más temprana que la que tiene ahora en lo que respecta a experiencia, tal vez no soportaría los males de la cibercorrupción de dicha manera. Eso hizo que Tails se preocupara mucho por su estado, pero como siempre, mostrando una sonrisa, Sonic le dice que no debía por qué preocuparse, pidiéndole de favor que necesitaba encontrar las Chaos Emerald, labor que haría mientras que Sonic lidiaría con el siguiente titán, Knight, o el caballero en español. Sonic utilizó uno de los seres de la isla como señuelo para poder escapar sin problema alguno, porque al parecer este titán atacaba a todo aquel que no era parte de la isla, y eso se vio al aparecer de la nada atacando a Sonic sin que Sage pusiera su magia tecnológica en volverlo hostil. En el transcurso de la búsqueda de las Chaos Emerald, hubo un punto en que Tails se haya mostrado muy menospreciado hacia sí mismo por el mero hecho de que siempre en las situaciones adversas termina dependiendo de Sonic y quedarse en brazos cruzados al momento de querer saltar a la acción. Es ahí que Sonic hizo que frenara su carro preguntándole que quién fue el que protegió Station Square a punto de ser destruida a manos de Eggman, quién evitó que Sonic fuese robotizado a manos de los Cetis. El erizo le dice desde una buena perspectiva de que siempre lo ha necesitado. Sonic ha reconocido incluso en sus primeros tiempos de heroísmo que no siempre puede
puede hacer las cosas solo. Lo supo desde el momento en que Tails le sería una excelente fuente de información, alguien cuyo intelecto contraste con el suyo y el de Eggman. Y es verdad, en el primer Adventure, Sonic estaba ocupado en darle caza a Eggman, que aparentemente salvar a las personas resultó ser un factor superfluo sin que él lo supiera. En Unleashed, de no ser por Tails, no sabría por dónde comenzar en solventar su error de haber cometido la partición de la Tierra en muchos pedazos. En Lost World, a pesar de sus celos, Tails incluso en esos momentos trataba de hacer recapacitar a Sonic que lo que iba a hacer era una locura completa, mas se esforzaba en ser útil en ciertos momentos. Por lo tanto, Sonic necesita mucho a Tails para saber por dónde empezar un enigma cuyo menester es el de resolver una adversidad completa, y también porque sin él, parte de sus aventuras terminarían un tanto inconclusas, misma por la que lo anima a que se incentive a ser mejor y que jamás lo consideró una carga. De ser así, lo habría dicho hace mucho, ya que Sonic tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de recriminarle algo a alguien. ¿Por la orilla de la playa? ¿De dónde sacas tanto poder? ¿Puedes saltarte las dos primeras preguntas? Y lo mejor de todo es que tales palabras las manejó con madurez. Sonic ya se las sabía, deduciría que la última Chaos Emerald estaría en una parte del siguiente titán. Optando por ello, lograría alcanzar la última Chaos Emerald para transformarse por tercera vez en Super Sonic. La batalla fue reñida como todas las que tuvo, teniendo la oportunidad de poder quitarle la espada y cortarlo por la mitad con una fuerza fuera de este mundo. Confirmando una vez más cuán ilimitado es el poder de las Chaos Emerald. Con la batalla concluida, Sonic se vería con la necesidad de cumplir con la última tarea, viajando a la siguiente isla que le tocaría escudriñar ortodoxamente. Unas torres acababan de emerger y resultan ser los pilares que sostenían los muros interdimensionales, dado que la actual tarea de Sonic es desactivarlas, permitiéndole el derrumbamiento de tales muros. Y en el lapso de cada desactivación, Sonic tenía efímeras visiones del pasado histórico que albergaban las edificaciones antiguas, como por ejemplo el modo en que contuvieron el poder de las Chaos Emerald, ver cómo su planeta fue destruido a costa de sus acciones a causas inesperadas, el cómo encontraron la Tierra para sentarse en ella dada la atracción que ejercía la Master Emerald, inhibiendo los poderes de las Chaos Emerald, el modo en que se adaptaron al planeta y de paso inculcando a sus descendientes cómo su historia se ha preservado hasta entonces, potenciar la fuerza de sus titanes con el poder de las Chaos Emerald, la batalla contra un titán cuyo causante posiblemente es el que buscaban o del que han sido encontrados. A medida de que Sonic desactivaba las torres, la capacidad de la cibercorrupción lo atenazaba cada que desactivaba una por una. Al terminar tal trabajo, Sonic fue consumido totalmente por ese mal digitalizado en su cuerpo. En resumen, estaba atrapado entre realidades, precio que tuvo que pagar para que sus amigos salieran del ciberespacio sanos y salvos, al igual que Eggman misteriosamente desde la perspectiva de los amigos de Sonic. No obstante, al estar atrapado entre realidades, Sonic alcanzó a escuchar el mal que se aproximaba. Chicos, Sage, viendo una oportunidad de éxito, sería quien le ayudaría a individualmente a conseguir las Chaos Emerald más rápidos que Sonic, y con su forma de Super Sonic enfrentaría al supuesto mal que atentó la vida de los ancestros, y ese era el Titán Supreme, que con esmero, perseverancia y determinación derrota al blanquecino Titán. Pero la verdadera adversidad yacía en que su verdadera forma se aproximaba a la Tierra, es decir, una masa de roca gigante con una aparente y dudosa conciencia, y Super Sonic necesitaría la ayuda de Sage controlando a Supreme para llevar su batalla al espacio, dado que su superforma no desafiaría la magna fuerza de ese ser aproximándose. La sólida masa en sí lanza un ataque de energía tan potente que rivaliza con el poder de Super Sonic, y la manera de soportarlo es con la ayuda de Supreme que Sage controlaba, que despejando la vía de ataque, Sonic es tomado para ser lanzado en trayectoria a tal roca gigante, cosa que a medida de que el lanzamiento se mantenía, Super Sonic daba más de su poder para aumentar la velocidad y efectividad de su ataque, traspasando al mal en sí, provocando un intento de su ataque final, el cual Sage actuaría rápido para evitar que eso pase, sacrificándose en el acto, no siendo una victoria para Sonic, sino para la Tierra y sus habitantes, pero con el precio de que Eggman haya perdido a quien consideraba hija al ser su más pura creación. Con dicha victoria, los amigos de Sonic volvieron al plano terrenal, siendo esa la señal de un verdadero triunfo, siendo ese el momento en que daría inicio a su salida. Asimismo, un descanso para Sonic tras vivir tremenda odisea en la lucha y escudriñamiento de la historia albergada en las islas que recorrió, siendo este la historia y desarrollo de Sonic the Hedgehog.
Dadas a las aventuras de Sonic, el personaje resulta ser un alto reflejo del cómo sus desarrolladores han corrido tan rápido como él, provocando este conjunto de facetas volatilizadas, desencadenando ciertas divisiones en la comunidad, que si Sonic debía ser más serio o más gracioso. Esta controversia en su esencia causó mucho que su evolución como personaje se viera un tanto alterada en su camino como héroe aventurero, produciendo en él esa misma incertidumbre de la que paulatinamente se pierde la fe en el personaje. Sin embargo, hay que resaltar mucho que, tanto en jugabilidad como en narrativa, Sonic en esta última historia recuperó una gran parte de lo que pretéritabamente demostró ser en sus inicios, yaciendo en él la retentiva en querer incidir más en su lore después de estos misteriosos acontecimientos, ya que hay que decirlo, 2022 sí fue el verdadero año del erizo, y yo como sujeto random de internet, narrar su historia hasta este punto fue menester para mí al ver que la votación por ustedes fue dada. Que por cierto, mis disculpas si este video se ha llegado a subirse tarde. Quiero altamente avisar que si no aparecieron ciertos juegos en los que el erizo fue protagonista o partícipe, los vi como productos superfluos e innecesarios para el video. Ejemplo, Sonic 2000C. Al saber cómo termina su historia, estaría de relleno considerando mucho la duración de este video mismo. O también ejemplos que podemos tomar como el Rush, el Adventure, el Advance, el ejemplo que Blaze, el ser alguien que conoce pero no resulta ser alguien importante que sea en su evolución a pesar de su gran poder de la piroquinesis que posee. Si bien no apreció el juego en el que consideras mucho que el erizo tuvo una participación sustancial, pues me disculpo de antemano, ya que este video se trató de la evolución de Sonic, no de la cronología de su juego, puesto que si quieres ver un video como ese, el canal de Ryuko-shun subió ese video con una duración triplicada a la de este, porque como sujeto random también desconozco de cierta forma los juegos del erizo que pasan desapercibido. Y con esto mencionado y ya terminado, si gustas mucho de este contenido que lo has estado consumiendo por cierto tiempo, quiero darte la grata notificación de que tu suscripción es más que bienvenida a este canal. Soy SnowDeadsman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga.